las revelaciones cada vez más profundas, alcanzando el tiempo de gloria sobre búsqueda de Dios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Búsqueda de Dios está llena de su gloria, la revelación del Padre está sobre esta generación. Búsqueda de Dios está llena de su gloria, la revelación del Padre está sobre esta generación. Búsqueda de Dios está llena de su gloria, la revelación del Padre está sobre esta generación. Esta generación, esta generación. Quiero compartir antes de entrar a la palabra unos conceptos. ¿Amén? Ustedes saben que la palabra rema, ¿sí?, significa la revelación, la luz, como explicaba nuestro Padre. Pero hay un sinónimo, amén, que se llama logos, ¿sí? Logos también es una revelación, pero a través de ¿qué? De la palabra, amén, de lo escrito. Como por ejemplo, por decir algo para que puedan entender, como nosotros tenemos la revelación de cómo se crearon todas las cosas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque vamos a Génesis y leemos, y ahí nos enseña de que Dios creó, ¿sí?, el universo, la tierra. Eso es una revelación escrita, eso se llama logos. ¿Amén? Pero después, que es lo que tratamos en este congreso, ¿sí?, Rema, ¿sí?, nos habla también de una revelación, pero de lo contrario. ¿Amén? Una revelación directamente de Dios, hablada así a nuestro espíritu, hablada también, porque cuántos saben que Dios también habla, nosotros podemos escucharlo libremente. Entonces, eso es la rema. ¿Amén? Una revelación directamente de Dios, como por ejemplo el caso de Pedro que hablaba ayer, papá también, ¿sí? Recuerdan que Pedro le dice al Señor quién verdaderamente era, y ahí el Señor le dice, Pedro, ahí no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿sí? Ahí está, eso es una rema, algo revelado directamente del Padre. Amén. Eso es para que entendamos un poco el significado de las dos revelaciones que tenemos, escrita o directamente del cielo, de parte de Dios. Amén. Y ahora vamos a compartir la palabra en el libro de Job. Amén. Libro de Job, todos conocemos, amén, la vida de Job. Amén. Pero vamos a ir a Job capítulo 1. Y dice la palabra del Señor: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. ¿Cómo era? Perfecto y recto. Amén. Temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 anas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones.
De esta manera hacía todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Satanás, bueno, vamos a pasar todo eso. Recuerda, ¿no? Que tiene una charla, a ver. Dios tiene una charla con Satanás, el cual, ¿sí? Entre palabras, Satanás le dice, sí, pero ¿sabés por qué Job es así, es tan bueno, es tan recto y todo? Porque ¿sabés qué? Vos le das todo servido, por eso. Sí, pero empezá a tocarlo, va a ver cómo se termina todo el amor que te tiene. ¿Sí? Resumiendo así, esa es la charla que Dios tiene con Satanás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios, ¿sí? Dios, yo creo que prestemos atención a esto. Dios le da la posibilidad a Satanás de que empiece a tocarlo él, ¿no? Pero con una condición, que le dijo, ya, no toqué su alma, no toqué su vida. Después hacer lo que quiera, ¿no? Y Satanás, ni lento ni perezoso, ¿sí? Listo, y hizo caso. A lo que yo vine fue a este mundo. ¿A ver? Entonces, él empieza a tocar la vida de Job. Pero yo quiero que veamos esto, y aquí es donde viene la revelación que el Señor me dio. Dice, seguimos leyendo, versículo 13, dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían, bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y lo tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados. Escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Amén. Bueno, y después habla de lo que Job hizo. Amén. Pero quiero que prestemos atención a esto. No sé si alguna vez se dieron cuenta, pero cuando Satanás empieza a tocar la vida de Job, ¿qué es lo primero que toca? ¿Saben qué es lo primero que toca? Acabamos de leer los animales. Ahora usted puede estar diciendo, ¿verdad? Pero ¿por qué primero los animales? Cualquiera de nosotros humanamente, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tocaríamos a alguien? A los hijos, ¿no? ¿Verdad que sí? Si uno humanamente quisiera destruir una familia, un matrimonio, algo, ¿sí? Hacerle daño a alguien y tuviera esa maldad, ¿no? Estamos hablando de algo. ¿Qué es lo primero que haría para hacer sufrir a alguien? Tocarle a los hijos. ¿O no? ¿O no es así? Lo peor que pueden hacer es tocarte a los hijos. Pero acá vemos, ¿sí? Esta revelación de que, ¿por qué Satanás no tocó primero a los hijos? Satanás lo primero que tocó fue los animales. Le destruyó todos los animales a Job. Después se encargó de los hijos.
Y después vamos a seguir viendo qué otras cosas más hizo. Pero lo primero que hizo fue destruir los animales. ¿Y por qué Satanás tocó los animales, le destruyó todos los animales a Job? ¿Saben por qué? Porque Job, ¿qué decía la palabra? Que él sacrificaba, hacía sacrificio todos los días a Dios. Aleluya. Bendito Cordero. Entonces sabía, el diablo sabía que si le destruía los animales a Job, Job ya no podía sacrificar más a Dios. Y eso es lo que hace el enemigo en nuestras vidas. Santo, bendito Cordero. El enemigo lo primero que él quiere es destruir tu relación con Dios. La relación que Job tenía con Dios era sacrificar todos los días. Aleluya. Santo, bendito Cordero. Todos los días hacía holocausto, se sacrificaba. Sacrificaba animales a Dios. Santo. Esa era la relación que Job tenía. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén, con Dios. Entonces el diablo sabía que lo primero que tenía que hacer era romper esa relación. Amén. Santo. Era lograr de que Job no sacrificara más. De que Job no se sacrificara más. Santo, mi Cristo. Y eso es lo que hace en nuestras vidas. Primero, ¿sí? Primero va a tocar tu relación con Dios. Santo Jesús de Nazaret. ¿Sí? Y después vemos que dice, sigue el relato, y dice que después recién que terminó con todos los animales, ahí se encargó de los hijos. Todos sabemos la historia. Ahí se encargó de los hijos, listo. Destruí todos los animales. Ya está, Job ya no puede sacrificar más a Dios. Listo, ya está. La parte más importante ya la eliminé. Ahora vamos a seguir destruyendo la vida. Y va y toca y le mata a todos los hijos. Y encima después, no solamente se queda con eso, porque después, ¿qué pasa? Empieza a actuar con su esposa. ¿Sí? Y que la esposa y maldecía a Dios y morite vos también. Mirá todo lo que está haciendo. Pero no solamente se quedó con eso, después encima viene influencia a sus amigos y los amigos echándole todo en cara, diciéndole, mirá lo que te está pasando es tu culpa y no sé qué más. Amén. Entonces, el enemigo primero va a buscar destruir tu relación con Dios. Santo, mi Cristo. Después va a empezar a tocar a tus hijos, va a empezar a tocar a tu hogar. Y no solamente eso, después van a venir la gente que te rodea y vos fijate que lo que te está pasando es por esto y esto y esto. Recuerda que tú puedes ser y yo podemos ser pedidos. ¿Sí? Como el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te pidió para desafiarte, así que... Y nosotros también podemos pasar por eso. A ver, hay situaciones, ¿sí? Hay situaciones en nuestras vidas que obviamente sí, Dios permite todas las cosas. Pero hay situaciones que no es que te pasan porque tú estás haciendo algo malo. Job dice la palabra que él era recto, ¿sí? Amén, Jesús. Que era perfecto, no había otro como él. Y sin embargo, miren todo lo que le pasa. Amén. Muchas veces vas a ser pedido por Satanás. Amén. Y tienes que estar preparado, tienes que estar listo. Y Job, después obviamente la muerte de sus hijos a cualquiera le afectaría. Amén. Él se pone mal, después vienen los amigos que lo critican, viene su esposa. ¿Qué más le podía pasar a este hombre? Amén. No solamente eso, después Gracias, Jesús. Job tiene una charla con Dios. Ahí es donde todos encontraríamos ese refugio, ¿verdad? Santo, mi Cristo. Pero ¿saben qué? Dios también lo reta. Dios también le llama la atención.
Porque en esas situaciones uno no puede, no tiene tanta claridad de las cosas. No se da cuenta. Y piensa que como uno está haciendo las cosas bien, a uno no le tienen que pasar las cosas malas. Y eso es lo que le pasaba a Job. Entonces Dios le llama la atención. Y le empieza a hablar. Después puede leer usted la charla que Dios tiene con Job. ¿Amén? Que le pregunta dónde estabas tú cuando yo creaba las cosas. ¿Sí? Toda esa charla que ellos tienen. Entonces, y entre medio de todo eso, ¿sí? Pasa todo un sufrimiento increíble. Pero ahora, ¿cómo solucionamos todo esto? Porque ya parecía que ya estaba todo perdido. Porque Job se queda sin tener esa relación con Dios, donde le quitan los sacrificios, después le quitan los hijos, después su esposa se pone en contra, los amigos que tenía también se le ponen en contra. Encima va a tener una charla con Dios, donde Dios le llama la atención, lo reta. ¿Qué más le puede pasar? Hasta que en un momento en el capítulo 42, Job, capítulo 42, versículo 1, Job dice: Job respondió a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Versículo 7 dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temaíta: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Amén. Bueno, ahí Dios habla con los amigos de Job, le da unas instrucciones, unos sacrificios que tienen que hacer. Pero fíjense, después, en el versículo 10 del mismo capítulo 42, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Amén, Jesús. Amén. Y dice: después que vinieron sus hermanos, sus hermanas, todos les trajeron regalos. Amén. Todos se compadecieron de él. Pero en toda esa situación, Job siempre estuvo solo. Amén. Siempre estuvo solo. Pero ahí está la solución de todo. Amén. Fíjate que la solución está en reconocer. Aleluya. Amén. Job reconoció, dice que él reconoció quién verdaderamente era y quién verdaderamente es Dios. Job se arrepintió de todo lo que él pensaba, ¿sí? De todo lo que él creía que estaba todo bien. Y ahí es donde Dios extiende su mano. Aleluya. ¿Sí? Ahí es donde Dios extendió su mano. Amén, gracias.
¿Y saben qué? Dice la palabra que le dio el doble de todo lo que había Amén. perdido. Gloria a Dios. Entonces yo ahora te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú has perdido? Porque recuerda que todo esto empieza cuando tu Aleluya. relación con Dios, el diablo la destruyó. Jesús. Santo, poderoso Jesús. Ponte a pensar en qué momento la relación con Dios se destruyó. Jesús. ¿A dónde fue que el diablo se metió ahí en el medio y después empezaron los problemas alrededor? Bendito sea tu nombre. Fíjate tú, analiza tú tu vida. Analiza tú tu vida. Cuando se rompió la relación con Dios y cómo ahí empezaron los problemas todo alrededor. Santo, bendito Cordero. Todo alrededor. Problemas con tu esposo, con tu esposa, problemas con tus hijos, problemas en el trabajo. Amén. Santo, Señor. Fíjate todo eso. Por eso ese tiempo, amén. Este es el tiempo donde tenemos que arrepentirnos, reconocerle a Dios, Amén. Amén. ¿sí? Decirle así como Job decía, Señor, yo verdaderamente, yo hablaba y escuchaba todo de vos, cosas increíbles, cosas maravillosas que yo ni entendía, pero ahora sí las entiendo. Gloria a tu Aleluya. nombre, Jesús. Ahora sí me doy cuenta, decía Job. Santo Gracias, tu nombre, Jesús. Ahora sí. Por eso yo te pido perdón, le decía a Job, ¿sí? Él se arrepintió, dice, de todo. Y ahí es donde Dios actuó. Amén. Ahí es donde Dios le dio, ¿sí? Todo, aún más de lo que había perdido, de lo que el enemigo le había quitado. Amén. Amén. Y lo primero que hizo fue que restituir su relación con Dios. Gloria a Porque a tu donde nombre. Job se arrepintió, amén, Santo. Dios ahí lo perdonó, ahí tuvo esa charla con él, amén, que fue lo primero que el diablo quitó fue su relación con Dios y Dios lo primero que le devolvió fue su relación. Aleluya. Santo Jesús. Después ordenó todo su alrededor otra vez, después le devolvió los animales, después le devolvió los hijos, Santo. después le devolvió sus amistades. Amén, Jesús. Amén. Por eso cuando nosotros debemos de arrepentirnos, reconocer quién verdaderamente es Dios, Amén. volver a tener su relación con Él y Dios se va a encargar de ordenar todo alrededor. Amén. Sí, bendito Amén. Cordero. Así que quiero bendecirte con esta palabra y espero que haya sido de edificación y de poder Amén. entender. Amén. Está llena de su gloria, la revelación del Padre está sobre esta generación.